Bueno, muchas gracias. Gracias nuevamente a Andrea Signorino por el tiempo que nos dedicó. Algo que podría parecer negativo, que es que vamos un poquito atrasados, yo quisiera verlo más bien como algo muy positivo por dos razones. Una razón es que tuvimos la oportunidad de aprovechar más la presencia de Andrea y bueno, con las preguntas de ustedes eso se evidenció y se enriquece la discusión. Y la otra gran cosa que eso implica es que yo voy a tener que ser muy breve, voy a tener que apurar la charla, con lo cual es doble ganancia, van a tener que oírme menos a mí. La idea sería hacer esta presentación corriendo, literalmente, porque sí estamos un poco atrasados, pero como verán no importa hacerlo así. Teníamos la duda en su momento de si hacer esta parte o no, pero al final decidimos meterla porque si bien por una parte hay muchos de ustedes que ya conocen mucho acerca de derechos de seguros en Costa Rica porque ya ejercen en esa materia, por otra parte hay otros muchos de ustedes que en cambio quizás hasta ahorita se están aproximando al tema. Entonces, como una manera quizás de sentar una base común para todos aquellos que sean más nuevos al tema en Costa Rica y tal vez como para ir amarrando temática de la que nos presentó la doctora Signorino, y por otro lado otras de los temas que vamos a ver más adelante, es que entonces decidimos presentar esto como un vistazo general acerca de la normativa. Es decir, si yo soy un abogado o un juez que no estoy acostumbrado a lidiar con estos temas, bueno, la idea es que esto sirva para ubicarnos en el contexto local y para conocer cuál es ese cuerpo normativo que existe. Lo vamos a hacer literalmente corriendo para poder ir al almuerzo. Se supone que regresamos del almuerzo a eso de la 1:30, entonces sí les rogaría que tratemos siempre de estar de vuelta a esa hora, es decir, que vamos a robarle unos minutos al almuerzo, pero creo que no pasa nada. Vamos a hablar muy rápido de los antecedentes, esto lo voy a hacer volado, como se dice acá, porque creo que ya todos tenemos más o menos claro cómo fue que llegamos a donde estamos hoy. Vamos a hablar de la pirámide normativa para ilustrar esa idea para los no abogados especialmente, aunque tal vez ya hayan oído ese concepto, y luego vamos a ir viendo dentro de esa pirámide normativa una rápida referencia a cada una de los niveles que tiene y qué dicen acerca de la materia de seguros. Es decir, vamos a hablar de la Constitución Política, de los tratados de libre comercio, de las leyes y de los reglamentos y finalmente de algunos acuerdos y circulares. A nivel de antecedentes, pues ya todos sabemos que el monopolio de seguros en Costa Rica implicó un escaso desarrollo de la legislación y de la materia. Quizás el mayor desarrollo que tuvimos fue a nivel jurisprudencial, pero la legislación, repito, fue relativamente reducida. No por eso, sin embargo, era mala, como planteo en mi ponencia de más tarde, de las 4. Sí, lo siento, hoy me toca hablar 2 veces, pero ya no más. La ley de seguros de 1922 en realidad no era tan mala y en algunas cosas sostengo que era mejor que la que tenemos ahora. Había una ley de monopolios y del INS del año 1924, que fue la que creó el monopolio. Teníamos también aplicable al sector en esa época la ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor en su componente de consumidor, ¿verdad? La parte de competencia no aplicaba porque teníamos un monopolio legal, pero la parte de consumidor sí, ciertamente que aplicaba. La apertura del mercado se comienza a discutir en los años 90 y ya por ahí del 2004 es que se da la negociación del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y Estados Unidos. En el 2006 se firma el tratado y incluye finalmente la obligación de apertura. En el 2008 finalmente se aprueba la Ley Reguladora del Mercado de Seguros y las primeras normas derivadas a nivel reglamentario. En el 2009 entra a regir el TLC, por eso es que en el 2008 se corrieron, digamos, las autoridades con esa normativa, precisamente para poder cumplir con las obligaciones que el TLC exigía y que tenían que estar ya vigentes entonces para la entrada en vigor del TLC. Y en el 2011, como ley separada, que en su momento formó parte de un único proyecto de ley, pero que se hizo luego en 2, se aprueba la Ley Reguladora del Contrato de Seguros, que es la Ley 8956. Veamos muy rápido el concepto de la pirámide normativa. Para los que son abogados esto es muy sencillo, los que no lo son tal vez ya lo han escuchado igualmente, pero partimos de que existe, digamos, diferentes jerarquías y diferentes niveles a nivel de normativa en los distintos países, comenzando por la norma fundamental, la norma más importante de cualquier sistema legal, que es la Constitución Política. Debajo de la Constitución Política, en el caso de Costa Rica, tenemos los tratados internacionales que tienen un rango superior, sin embargo, al de las leyes ordinarias.
Posteriormente tenemos las leyes ordinarias, que son las leyes comunes y silvestres que aprueba la Asamblea Legislativa. Tenemos luego los reglamentos, que tienen un rango inferior a la ley, y por otro lado tenemos unos acuerdos y circulares que emiten las autoridades, a los cuales yo en lo particular les resto incluso el rango normativo. Me parece que no tienen mayor asidero normativo, pero al final del día mi criterio es más o menos irrelevante, porque en la práctica pues sí norman ciertas cosas. Veamos ahora entonces cada uno de esos niveles, ¿verdad?, para entender más o menos cuáles son las normas que existen en cada uno de esos niveles que tienen que ver con el mercado de seguros. En la Constitución Política, y esto tal vez no es exhaustivo, ¿verdad?, y tampoco está en ningún orden específico, primeramente tenemos un derecho a la intimidad, reconocido por el artículo 24, y sabemos que en materia de seguros hay mucha información sensible y delicada. Bueno, sabemos ahora que eso tiene asidero constitucional. Tenemos, y ya lo hemos hablado mucho hoy, el derecho a la reparación de daños, a la reparación integral del daño, que es un derecho constitucional. Tenemos un derecho a la libertad de comercio, entonces eso tiene relación con la desmonopolización del mercado y la participación de empresarios en la actividad aseguradora. Tenemos también en esa misma norma, en el artículo 46, un derecho constitucional a la protección del consumidor, incluyendo también, sobre todo, la libertad de elección de proveedores. Tenemos normas en la Constitución que le otorgan la obligación al Estado de proteger a la familia, incluyendo al adulto mayor. Normas como esta, por ejemplo, son las que generaron que en Costa Rica la Sala Cuarta determinara, por ejemplo, que no es posible excluir a una persona de una póliza simplemente porque alcanzó determinada edad, cosa que se las trae, como decimos acá, pero bueno, eso está otra vez con asidero constitucional. Tenemos también en la Constitución las reglas generales que regulan los seguros sociales y el seguro de riesgos del trabajo. Para que nos entendamos, sabemos que los seguros sociales tienen una conceptualización diferente. Estamos hablando de lo que administra la caja: enfermedad, invalidez, vejez, muerte, la caja del Seguro Social, pero por otro lado sí tenemos los seguros de riesgos del trabajo, que para todo efecto se consideran seguros comerciales, obligatorios pero comerciales. Y por último, otra norma importante que establece la Constitución es que el Instituto Nacional de Seguros, no lo menciona por nombre, pero dice la Constitución que si el Estado tiene una institución aseguradora, tiene que asumir la forma de institución autónoma. Entonces, como en el caso de Costa Rica lo tenemos, pues el INS es una institución autónoma del Estado. Ahora hablemos de los tratados. Aquí podemos incluso extender esto a otros tratados. Aquí me enfoco principalmente en el de libre comercio con Estados Unidos, porque fue el que propició la apertura, pero si vemos el tratado o el acuerdo de asociación con la Unión Europea, las disposiciones que tienen que ver con seguros son básicamente idénticas. Es un tratado que tiene varios principios básicos: trato nacional, es decir, hay que dar a las empresas extranjeras el mismo trato que se le da a las nacionales. De la misma forma, hay que darle a los socios del tratado, los países con los cuales lo suscribimos, el trato de nación más favorecida, es decir, hay que darles un trato igual a la nación que tratamos mejor. Y el principio importante en materia de seguros es el principio de acceso a mercado o apertura. No vamos a tener barreras, no vamos a limitar la participación de empresas en este mercado. Esa apertura, dice el tratado, es basada en la Constitución, se hace en beneficio del consumidor, debía ser gradual, no fue gradual, porque los diputados duraron mucho aprobando las leyes. Entonces para cuando llegaron las fechas ya había que aprobar todo a la vez, pero por lo menos el tratado preveía que fuera gradual, y tenía que estar basada en regulación prudencial. Algo importante que dice el tratado, y que creo que en alguna medida se logró, es que es importante también que la apertura lograra la modernización del INS y del marco jurídico aplicable al sector. El tratado obliga a crear una autoridad reguladora, que en el caso nuestro es el CONACYF y la superintendencia. Y también algo interesante que exige el tratado, que no se ve comúnmente en todo lado, es que exige que las autoridades de supervisión actúen de conformidad con los principios de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros. Eso es positivo porque le da cierto referente internacional a las prácticas que pudiera de repente tratar a alguien de inventarse por estos lares. Hay una serie de compromisos transfronterizos en el tratado, es decir, de permitir la venta de seguros a empresas que no están domiciliadas, y también exige el derecho de establecimiento, es decir, que se permita que empresas extranjeras se establezcan en el país para llevar adelante la actividad aseguradora. Como sabemos, la gran mayoría de las empresas privadas que se establecieron tienen todo parte de su capital proveniente del extranjero. Excluye la seguridad social. El tratado aclara que no tiene nada que ver con seguros sociales, es decir, esto no abarca lo que hace la caja del Seguro Social.
Vemos que a nivel de tratados esto es importante. A veces cuando hacemos estos análisis normativos se nos olvida que están los tratados, pero como sabemos los tratados tienen, repito, una jerarquía superior a las leyes, así que dentro del marco de esos tratados tenemos que movernos a nivel de regulación local. Ley reguladora del mercado seguro, es la norma que se aprobó en 2008, define actividad aseguradora y reaseguradora, define otros conceptos clave como oferta pública de seguros y negocios de seguros, establece una serie de normas centrales en materia de derechos de asegurado, protección de intereses económicos, trato equitativo, libre elección, respuesta oportuna. ¿Por qué hace esto esta ley? Bueno, porque para ese momento la ley del contrato de seguro, que es donde están la mayor cantidad de protecciones para el asegurado, todavía no estaba aprobada. Entonces se incorporaron algunas disposiciones generales en esta ley como una especie de seguro, en el sentido de que se dijo, no sabemos si esa ley del contrato se va a aprobar algún día, y entonces los diputados decidieron agregar algunas de estas disposiciones. Regula el tema de información y confidencialidad, que ahora se refuerza por medio de la Ley de Protección de Datos, que se aprobó más recientemente. Se regula la autorización administrativa de entidades, como decía Andrea, no es vender queso, es vender productos complejos y por lo tanto no cualquier persona lo puede hacer, te requiere una autorización por parte del Estado. Regula el régimen de suficiencia de capital y solvencia de las compañías, capitales mínimos, requerimientos de capital operativo, provisiones técnicas y reservas o inversiones. También regula de manera general los seguros transfronterizos, los servicios auxiliares, la intermediación, que tiene un capítulo completo dedicado a esta materia, y las obligaciones principales de participantes. Lo interesante es que en este caso las obligaciones que están listadas de la A a la Z en un caso, de la A a la S en otro caso, están aparejadas directamente a sanciones, es decir, que las obligaciones incumplidas pueden directamente implicar multas por parte de la autoridad o inclusive cancelación de licencias. Se crea la SUGESE, el tratado, recordemos que obliga a crearlo, pero no da ningún detalle. La ley es la que ya viene a decirnos cómo es y cómo funciona. Establece la necesidad de un sistema de evaluación de riesgos de las compañías de seguros y la intervención por parte del supervisor cuando haya señales de alerta, la posibilidad de cancelar autorización y liquidar empresas cuando ello sea necesario, y también plantea algunas reformas puntuales a la ley del INS en línea con modernizar su funcionamiento. Pasamos muy rápido a la ley del contrato de seguro. Esta ley se aprueba en el 2011 y sustituye la ley de seguros de 1922, que hasta ese momento entonces se deroga. Cambia la dinámica de regulación, porque la ley de 1922 era una ley de inspiración liberal y por lo tanto partía de que el contrato de seguro era un contrato que podía negociarse y que, digamos que más o menos era libre, ¿no? Y entonces, por ejemplo, tenía una regla muy curiosa que decía que en materia de seguros privaba lo que estableciera la póliza y en su defecto lo que dijera la ley, ¿verdad? Podemos todos entender por qué eso no tendría mucho sentido cuando hay contratos de adhesión. Otra cosa extrañísima que decía es que los plazos de prescripción en materia de seguros se fijaban en la póliza. ¿Dónde se ha oído eso, verdad? Ahora todos los que son abogados se me quedan viendo y diciendo qué cosa más rara. Todo el mundo sabe que la prescripción tiene que estar en la ley. Bueno, en 1922 tal vez era diferente. Cambia la dinámica, y aquí tal vez me detengo porque esto es importante, en el sentido de que con la ley del 2011 el enfoque cambia a 180 grados y se entiende que el contrato de seguro, por todas las características que describió Andrea, no puede estar en esa dinámica y es un contrato que más bien tiene un mínimo de contenido y un mínimo de requerimientos dados por la ley y que no puede ser modificado o anulado por las partes. Es decir, que sus normas, las normas que regulan el contrato de seguro son normas de carácter imperativo o normas privadas de orden público, como también se les llama. La ley dice que se puede pactar en contrario, que se vale pactar en contrario solo si la ley dice que se puede pactar en contrario, y eso lo dice solo como 11 o 12 veces a lo largo de toda la ley. Establece un principio de protección de la persona asegurada, habla de los elementos esenciales del contrato, abarca en términos generales bastante bien algunos principios centrales del seguro desde la óptica técnica, como con cosas relacionadas con interés asegurable, el principio indemnizatorio que ya explicó Andrea, las nociones básicas de riesgo, cuál es el objeto del contrato. Bueno, es un riesgo, pero no puede ser cualquier riesgo, hay determinados tipos de riesgo que son asegurables. Establece unos contenidos mínimos para la póliza, regula el plazo del contrato
contrato y la posibilidad de prórroga. Establece otra vez una norma sobre protección de datos, porque para ese momento todavía no estaba aprobada la ley de protección de datos. Regula el perfeccionamiento del contrato. En el caso de Costa Rica, a diferencia de lo que señalaba Andrea, la norma es consensual, quiere decir que el contrato de seguro se forma con el mero acuerdo sobre el aseguramiento, no se requiere ninguna solemnidad, no hay que emitir la póliza para la validez del contrato, aun cuando es obligatorio que conste por escrito, pero es para efectos probatorios. No hay que pagar la prima, es decir, no es un contrato real, tampoco, es un contrato consensual. Se regula la declaración del riesgo por parte del asegurado, un poco la pregunta de don Hugo, cuál es ese deber de declaración y si hay un tema ahí de riesgo moral, de que declaren falsamente y demás. Se regula el tema del pago de la prima, no comencemos con eso, más tarde les voy a decir porque creo que esta es una de las candidatas a la peor norma de la ley. En este tema, para ir adelantando, todo tiempo pasado fue mejor. Se regula el fenómeno del siniestro y todo lo que gira en torno a él, la subrogación, la grabación y disminución de riesgo, cosas a las que también se refirió Andrea, la pluralidad de seguros, es decir, qué pasa cuando hay algo que está asegurado más de una vez, los contratos de mala fe, cuál es la consecuencia de un contrato de seguro hecho de mala fe, los seguros de daños, ya establece algunas reglas particulares para algunos tipos comunes de seguros de daños, sin que sean elencos exhaustivos. De la misma manera para seguros de personas, vidas, accidente, gastos médicos, algunas reglas particulares para ese tipo. Finalmente, a nivel de reglamentos, ya una vez aprobadas estas leyes y una vez entrada en funciones tanto la SUGESE como el CONACYF en lo que tiene que ver con esto, y aquí hacemos un repaso muy rápido. Bueno, tenemos una potestad reglamentaria del CONACYF, es lo que la Sala Primera ha denominado reglamentos derivados, no son reglamentos ejecutivos, ¿verdad? No es que el Poder Ejecutivo hace el reglamento, tampoco son reglamentos de servicio, como pudiera ser el reglamento de Caja Chica de la Municipalidad de Bosa, no es eso, son reglamentos derivados cuyo límite es la ley, es decir, ¿qué puede reglamentar el CONACYF? Lo que expresamente la ley diga que puede reglamentar, ni más ni menos. Regulador versus supervisor, tener clara la distinción, ¿verdad? En general se habla de que el regulador es el que hace ciertas reglas, el supervisor es el que aplica las reglas o el que vigila el mercado. En caso de Costa Rica son entidades distintas, ¿verdad? Entonces el CONACYF técnicamente es quien hace las reglas, no las aplica. La SUGESE es quien propone las reglas, pero no las puede aprobar ella sola, y al final es a la que le toca aplicarlas. Obviamente los reglamentos son más flexibles que la ley de aquí a que se reforme van a pasar muchos años, los reglamentos ya varios han sido modificados varias veces desde que fueron adoptados. Hay un proceso de consulta en la formación de estos reglamentos, cada vez que se va a sacar uno sale en consulta. Actualmente, por ejemplo, hay dos muy importantes en proyecto que ya salieron en consulta, uno de gobierno corporativo que es nuevo, pues existe uno actualmente, pero esta versión es bastante más elaborada, y uno, por ejemplo, de tecnología de información. En esta línea, y no los voy a leer todos, pues ya ustedes pueden ver algunos de los distintos reglamentos que están ya vigentes y que regulan distintos aspectos del funcionamiento del mercado. Por ejemplo, para mencionar uno en particular, el de comercialización de seguros, tiene que ver con muchos de los temas que estábamos hablando ahora acerca de intermediarios, todas estas obligaciones de entregar información, todas estas diferencias entre el rol de un agente y un corredor, bueno, mucho de eso está regulado ahí. Hay uno de seguros obligatorios. Hoy por hoy el seguro obligatorio de automóviles y también el de riesgos de trabajo son seguros que están en competencia, pero en la vida real siguen estando en monopolio porque solamente los ofrece el INS. Hay un seguro que regula seguros colectivos, hay un reglamento de defensa y protección del consumidor, que es el que regula estos centros de defensa del asegurado, entre otras cosas, registro único de beneficiarios, etc. Los acuerdos y circulares, por cuestión de tiempo, me los voy a saltar prácticamente, no voy a detenerme ahí, porque además yo los veo para abajo, porque no creo que tengan rango normativo, pero ese es mi criterio. Con esto, disculpen la carrera, repito, la idea era tratar de hacer una revisión muy rápida, no detenernos mucho en cada punto, pero sí por lo menos darle una pincelada de la gran cantidad de normas que hay que considerar a la hora de ver un problema de seguros, sobre todo para aquellos de ustedes que no están tal vez inmersos en el día a día. Bueno, ya ojalá que con esto tienen tal vez una hoja de ruta o un mapa para ubicar distintos temas. Como una herramienta útil, les puedo recomendar visitar la página de la Superintendencia General de Seguros, que tiene una sección
de marco legal que está muy bien hecha, muy completa, está clasificada por estos distintos tipos de normas y por supuesto está completamente al día, así que ahí pueden comenzar. Si tienen que buscar cualquier tema normativo van a encontrar todas las normas que tienen que ver con el sector y tal vez es más sencillo quizás buscar ahí que buscar en Sinalevi o en otras cosas, ¿verdad?